その通りだ。En el video anterior expliqué qué sucedió en paralelo a la desaparición de Rudius Greyrat, deteniéndome un momento sobre los pasares de Eris, Roxy, Sandor, Sanova, Sylphiet y la dulce Faria Styr, poniendo a girar importantes engranajes para lo que te explicaré hoy. Pero antes de continuar, les recuerdo que tengo un canal llamado Caballero Brando, donde les traigo otros contenidos. Sin más, comencemos. La desesperación de Sandor no era suficiente como para hacerle cometer una estupidez. El avesado guerrero se aseguró primero que la aldea Superth no estuviera ocupada y solo entonces, tras descartar tal temor, se adentró en ella. Sin embargo, no fue a cualquier demonio a quien acudió, sino a Ruishert, en quien más confiaba allí. Este último abandonó su almuerzo con Norn y se irguió al instante con solo ver a Sandor. La velocidad con la que adoptó su modo de combate solo hablaba del experimentado guerrero en que se había convertido tras tanto tiempo vivido. Rudius fue atacado en el regreso. A la conclusión, arribaron al instante. El Superth tomó su lanza y corrió. Formarían un grupo de búsqueda y frente a la expresión de pánico e incredulidad de Norn, quien apenas podía procesar lo que escuchó, Sandor dedicó unas reconfortantes palabras. Tu hermano es la mano derecha del dios dragón. No moriría tan fácilmente. Lo salvaré. Ruishert, otros 5 Superths y Sandor cruzaron el bosque y diezmaron a cuanto lobo invisible se atrevió a interponerse en su camino, y al llegar al puente roto, Ruishert lo entendió con solo un vistazo. Esta es la sangre de Rudius, dijo, con la misma seguridad de que el fuego quema y la noche es oscura. Sandor confirmó su respeto por Ruishert, como se esperaba de un guerrero legendario, pensó. Las huellas delataban traición. Rudius fue atacado y arrojado al vacío. La penumbra del vacío se reflejó en los ojos del Superth, quien se inclinó desde el puente, y casi como si pudiera leerle la mente, Sandor lo detuvo. Incluso si fuéramos tú y yo ahora, moriremos. Debajo habían nidos de dragones terrestres, puede que cientos de ellos, al grado en que por un instante creyeron que incluso Rudius, en el estado en que probablemente había sido arrojado, no podría sobrevivir. Ruishert gritó, lleno de furia. Tras examinar la escena de la traición, Sandor exclamó algo que hizo hervir la sangre del Superth, quien lo sujetó del cuello con rabia. Un ataque está en camino. Dejemos el asunto de Rudius a un lado por ahora. De inmediato, Sandor se explicó mejor. Pidió que confiara en él. Sabía que Rudius estaba con vida y volvería a ellos. Lo dijo con la determinación de alguien que lo jura por su vida. Puede que fuera porque ambos eran guerreros que el adjetivo legendario encapsulaba a la perfección. Puede que fuera por eso que Ruishert, aún aturdido y lleno de dolor, vio la verdad en sus ojos. Mientras tanto, en las entrañas del barranco, la esperanza de una historia que parecía haber acabado abrió sus ojos, aunque los abrió en sus sueños. La abrumadora palidez de su alrededor, así como el encogimiento en su pecho, eran familiares, pero esa sensación distaba del desagradable sentimiento de verse a sí mismo con su cuerpo anterior, aquel de su yo que había arruinado su vida. Hacía mucho tiempo desde la última vez que se vio frente a su Lucifer, gracias al brazalete del dios dragón, ahora presumiblemente perdido en el barranco. Y eso lo destruía aún más. La impotencia le asfixiaba. He perdido, pensó. Ruishert fue la carnada y yo mordí. Mi contacto con el rey de Vigeiril delató mi ubicación a Gisu en mi desesperación por salvar a los Superths. Sin magia, sin mis brazos,
y sobre un puente que me imposibilita invocar la Mark I por sus dimensiones y peso. Quiso. Pero las palabras de Rudius cayeron en oídos sordos. Eso le desesperaba. Quería que Hitogami rompiera el maldito silencio de una vez y le refregara su victoria en la cara. Di algo de una vez. Maldito infeliz. Hitogami le habló con desprecio. Cada vez que Rudius hacía algo, su futuro cambiaba. Él podía ver mucho más que 3 futuros, pero debido a que Hitogami no se atrevía a despegar sus ojos de su propio futuro, su foco de atención sobre sí mismo solo le permitía observar otros 3 a la vez, limitando sus simultáneos apóstoles a reducidos números. Ver su propio futuro le costaba gran parte de su poder a Hitogami. Irónico. El dios humano continuó. Él nunca hubiera perdido contra Orsted, no de la manera en que Orsted había estado intentando ganarle. Lo sabía. Y Rudius, sabedor de los incontables loops del dios dragón, no podía negarlo. Orsted por sí solo puede que nunca hubiera alcanzado su tan deseado resultado, pero eso cambió. Su futuro se apagó en el momento en que vio a una figura de blanco parada al lado de Orsted, un hombre que no era de este mundo. Era como si el horizonte que podía ver se cubriera más y más con la inminente oscuridad de su final. Luego, una chica, también extranjera a ese mundo, apareció al lado de la indescifrable figura de quien no podía ser otro que Orsted. Y con el tiempo, más y más aliados comenzaron a rodear al segundo poder mundial, ennegreciendo gradualmente el futuro del dios cobarde. Entonces, Rudius, aún creyéndose a punto de morir, sonrió. Bien. Entonces todo lo que he hecho no ha sido en vano. Oh, pero yo haré que sea en vano. Solo muere. Muere, Rudius Greyrat. Vete al infierno y muere de una vez. Tras los ecos, oscuridad. Y luego, Rudius abrió sus ojos una vez más. Pero esta vez no estaba soñando. La situación le resultó irrisoria. Hitogami le dijo que se muriera, pero no dijo voy a matarte. Eso solo hablaba de cómo, en su cobardía, solo podía depender de los demás. Patético. La caída era muy alta. ¿Cómo había sobrevivido? Y más importante aún, ¿por qué pudo apoyar sus codos para erguirse si se suponía que ya no tenía brazos? Su expresión se alarmó al observarlos. Lucían como miembros de obsidiana, oscuros como la noche, fundidos firmemente con sus hombros, tendón, hueso y vasos sanguíneos. Además, estaba en su ropa interior. Alguien le quitó su armadura, lo desvistió y le vendó también. Pero entonces ese alguien no podía usar magia de sanación. ¿Cómo explicaba eso? Sus brazos. Próximo a él, su vestimenta yacía prolijamente doblada. Sobre la misma, uno de sus brazos, cortados, descansaba inerte, ya muerto. Era justo aquel en cuya muñeca se encontraba su brazalete, la reliquia del dios dragón. Una ola de increíble dolor lo arrasó al intentar moverse, por lo que cerró el resto de sus heridas con un cántico, conjurando un hechizo de sanación. Al arrojar algo de luz, conjurando una llama en su palma, confirmó que estaba dentro de una cueva. Al emerger de la misma, vio a alguien de enormes proporciones vistiendo una gran armadura. Era Doga. El gigantón le había visto caer desde lejos. Sin dudarlo, se arrojó, le dio primeros auxilios y le dejó en esa cueva. Un sentimiento de culpa inundó el corazón del mago, quien hasta entonces había cuestionado la utilidad y capacidades de aquel amable titán.
Aparentemente, este le había estado siguiendo por órdenes de Sandor. También le dijo que cuando lo encontró, Rudius estaba dentro de un capucho negro y al abrirlo, este se fusionó a su cuerpo en forma de brazos. Durante 3 días y 3 noches, Doga permaneció allí, custodiando la entrada a la cueva. Unos cadáveres de dragones terrestres podían ser vistos próximos a la misma, fruto de la batalla de Doga por cuidar al hasta entonces inconsciente mago. Doga, gracias. Ariel realmente envió a guerreros competentes, así que eres un emperador del norte. Doga era demasiado humilde como para aceptar esas palabras. Negó con la cabeza y dijo que seguía en entrenamiento. Rudius le pidió a Doga que le llevara al sitio donde había caído. Lo primero era recuperar su armadura, particularmente debido al dispositivo de eyección de pergaminos de Roxy. El titán acabó con 2 dragones terrestres por el camino con tan solo un golpe de su masiva hacha, lo que no hablaba de la fuerza de los dragones, la que era brutal, sino del poder bruto de Doga, quien en sus palabras era bueno matando monstruos. Al llegar a su armadura, Rudius pudo confirmar un par de cosas. Casi todas le hicieron retorcerse por dentro. Para empezar, la armadura naturalmente se encontraba inutilizable, salvo por sus piernas y un guantelete de uno de los brazos que seguramente Doga encontró. Y en cuanto al eyector de pergaminos en la espalda, este estaba cortado a la mitad. Incluso si uno de los pergaminos hubiera sobrevivido, su sangre lo hubiera manchado y coagulado sobre los intrincados diseños de su respectivo círculo mágico. Recorriendo la línea que cruzaba a lo largo de su espalda, encontró un fragmento de acero enterrado. La espada que le cortó, la misma, no había soportado la fuerza del anterior dios del filo, quien de haber traído su espada mágica hubiera sido descubierto por Orsted. Era obvio con tan solo mirar que de haber traído su espada, Rudius hubiera sido cortado a la mitad como mantequilla. Atravesar la tremenda dureza de la aleación conjurada con su magia de tierra era increíble, pero hacerlo con una espada común y corriente solo podía ser la obra de un dios del filo. Algo más llamó su atención. Al inspeccionar el eyector de pergaminos, se encontró con una pequeña caja negra con patrones demoníacos grabados sobre su superficie. La caja que la rey demonio Atoferatofe Daivak le había entregado el día en que, tras derrotarla, aceptó aliarse con él. El propósito de la misma había permanecido un misterio hasta ahora, o mejor dicho, Rudius simplemente la guardó y se olvidó de su existencia porque encontró un mensaje, algo escondido en ella, el cual leía: esta carne negra es un vástago de la rey demonio inmortal Atofe. Ante una situación desesperada, libérala y te protegerá. Úsala con cuidado. Tal vez el ataque de Galfarion la astilló y sintió el inminente peligro. Sea como sea, gracias, Lady Atofe. Me has salvado. Tras acordar regresar de inmediato, Rudius y Doga se propusieron emprender el largo ascenso, dejando la fluorescente luz de los hongos que alejaban la oscuridad con su azul penumbra detrás. Sin embargo, ni bien el mago comenzó a subir, creando una enorme lanza de tierra a modo de ascensor, se encontró con unos cuantos problemas. Para empezar, dejar atrás la penumbra fluorescente del suelo del barranco significaba ser tragados por la oscuridad. Además, desde las paredes del barranco, decenas, veintenas, treintenas de enormes dragones terrestres se lanzaban hacia ellos. Su tamaño era bestial
torrencial, sin mencionar que podían conjurar magia de tierra. No solo la oscuridad comprometía el balance del conjuro de Rudius al ascender, sino que una lluvia torrencial de filosos proyectiles de tierra eran despedidos por los dragones, desde arriba, abajo, izquierda, derecha, por el frente, detrás. Era abrumador. ¿Cómo demonios conseguirían salir de allí? Y más importante aún, ¿lo harían a tiempo? La imaginación del mago comenzó a mostrarle todo tipo de escenarios catastróficos siendo desatados en la aldea Super. Su corazón latía con la prisa del temor. Antes de que se dieran cuenta, sus pies se encontraban firmemente plantados sobre el suelo del barranco otra vez. El olor de la tierra húmeda y los débiles tonos azules de la luz de los hongos comenzaban a parecerse más a compañeros de celda, y los dragones a sus carceleros. Estaban en una prisión y debían escapar si querían ver la luz del día y el rostro de sus seres queridos. Estos videos existen gracias a los miembros en pantalla y las donaciones de Quillo, Carita Feliz, The Penguin, Dragshark 0, Néstor Moreira, Jesús Palestina, Zadkiel, César 92, De Cradios, Mr. Shadow 640, Jurael, Ovidio Escobar Paredes y Robe de Abraham.